Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Yahvé lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, preservar vida a un pueblo numeroso. Hoy seguimos el hilo de una historia que empezó con traición y terminó convertida en sustento. Veremos cómo una familia quebrada es reunida, cómo un pueblo aprende a sobrevivir en tierra ajena, y cómo la promesa queda viva aun cuando cierran los ojos de quienes la recibieron primero. En el episodio anterior, José se dio a conocer a sus hermanos. Les quitó el peso del miedo, los llamó a acercarse y abrió una puerta que parecía cerrada para siempre. Lo que siguió no fue solo un reencuentro. Fue el inicio de un retorno, el reordenamiento de una casa completa y la preparación de un pueblo para atravesar años de hambre sin perder su nombre. José les hizo entender que el hambre ya había consumido 2 años de la tierra y que todavía restaban 5 en que no habría arada ni siega. Yahvé lo había enviado delante de ellos para preservar vida y asegurar supervivencia en medio del quebranto. Así, aquel que había sido vendido terminó puesto sobre Egipto con autoridad cercana al trono, como sostén de la casa de Faraón y gobernador del país. Luego, con prisa, les encargó volver a Canaán y decirle a Jacob que su hijo vivía y que su mano gobernaba en Egipto. No debía detenerse. Había un lugar preparado para él y los suyos en la tierra de Gosén, cercano a José, donde podrían habitar con hijos, nietos y rebaños. Allí serían sostenidos durante los años que faltaban, para que la casa entera no se hundiera en pobreza. José remarcó que no hablaba por mensajeros ni por sombras. Sus propios ojos, y los de Benjamín, podían ver que era su boca la que hablaba. Les pidió que contaran a su padre la gloria que Egipto le había dado y todo lo que habían visto, y que lo trajeran sin demora, porque el tiempo apremiaba. Entonces se quebró la distancia de los años. José se echó al cuello de Benjamín y lloró, y Benjamín lloró con él. Después abrazó a sus otros hermanos, los besó y lloró sobre ellos. Y pasado el temblor del primer encuentro, los hermanos pudieron hablar con él, ya sin el peso de la máscara ni del miedo. La casa de Faraón supo que habían venido los hermanos de José, y aquello fue agradable ante el rey y sus siervos. Desde el palacio se ordenó que regresaran a Canaán, cargaran sus bestias, tomaran a Jacob y a sus familias y volvieran. Egipto les daría lo mejor de la tierra y comerían de su abundancia. Incluso se dispuso que llevaran carros para niños y mujeres, y que no se afligieran por dejar cosas atrás, pues el bien del país sería para ellos. Los hijos de Israel obedecieron, y José les dio carros según la orden de Faraón, y provisiones para el viaje. Repartió mudas de vestidos a todos, pero a Benjamín le entregó además plata en abundancia, y 5 mudas. Y para Jacob envió cargas escogidas de Egipto, asnos con lo mejor, y asnas con trigo, pan y comida para sostenerlo en el trayecto. Cuando los despidió, José les dejó una exhortación que buscaba guardar la paz del regreso, que no se enzarzaran en disputas por el camino. Subieron de Egipto, cruzaron hacia Canaán y siguieron hasta llegar a su padre. Al llegar, dieron la noticia. José seguía con vida y gobernaba la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob se desmayó, porque las palabras eran demasiado grandes para su duelo. Entonces le contaron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros enviados para llevarlo, su espíritu revivió. Y el padre, llamado Israel, dio por suficiente la prueba. Decidió que iría a ver a su hijo antes de morir. Israel partió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba. No cruzó esa frontera sin detenerse. Levantó ofrenda y sacrificio según la costumbre de sus padres, buscando afirmarse antes de entrar en tierra extraña. Aquel lugar, cargado de memoria, fue su pausa para ordenar el ánimo y la casa. En visiones, Yahvé lo llamó por el nombre que su padre le había dado. Y al responder, recibió certeza para el paso que temía. Yahvé le hizo saber que no debía temer descender a Egipto, porque allí haría de su linaje una nación grande. Le prometió compañía en el descenso, y también retorno en el tiempo señalado. Y le dio una señal íntima y final. José estaría junto a él hasta el último aliento, poniendo su mano sobre sus ojos. Con esa palabra asentada en el corazón, se levantó de Beerseba. Sus hijos lo acomodaron en los carros enviados desde Egipto, y con él subieron niños y mujeres, tomaron el ganado y las posesiones reunidas en Canaán, y emprendieron el viaje completo, no solo el anciano, sino toda su descendencia, hijos y nietos, hijas y familias. Así entraron rumbo a Egipto como casa entera, llevando consigo todo cuanto era suyo.
Cuando ya estaban cerca, Israel envió a Judá por delante, para que llegara hasta José y preparara el encuentro en Gosén. Y así llegaron a la tierra designada para ellos. José unció su carro y salió a recibir a su padre. Al presentarse ante él, se echó sobre su cuello y lloró largamente, como quien recupera de golpe los años perdidos. E Israel, con el rostro ya visto y la vida confirmada, dio por cumplido su anhelo, pudo descansar, porque su hijo vivía. Después José habló con sus hermanos y con toda la casa de su padre, y determinó subir a informar a Faraón que habían llegado desde Canaán. Dijo que haría saber que eran pastores y hombres de ganado, y que habían traído sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseían, y les indicó cómo responder cuando el rey preguntara por su oficio. Debían declarar que habían sido hombres de ganadería desde su mocedad, ellos y sus padres, para que se les permitiera morar en la tierra de Gosén, pues los egipcios abominan a todo pastor de ovejas. José tomó consigo a algunos de sus hermanos y los presentó ante Faraón, dando a conocer que habían llegado desde Canaán. Con prudencia, declararon su oficio: hombres de ganado, criadores desde sus padres, y por causa de la hambruna venían buscando morar como forasteros, porque no había pasto para los rebaños. Así quedó clara su necesidad y también su identidad, sin adornos ni engaño. Faraón dio su parecer a José, permitiendo que la familia habitara en la tierra. Entonces Jacob fue llevado ante el rey. El anciano lo bendijo al presentarse, no como quien pide favor con miedo, sino como patriarca cargado de días y de memoria. Al ser preguntado por su edad, hizo recuento de su vida como peregrinación, muchos años, y aún así marcados por aflicciones, distintos a los días largos de sus padres. Y al retirarse, volvió a bendecir a Faraón, sellando el encuentro con solemnidad. José estableció a su padre y a sus hermanos en la región más conveniente, en la tierra de Ramsés, conforme a la orden del rey. Les dio posesión y lugar, para que no vivieran a merced del camino. Y mientras la tierra alrededor se consumía, él sustentó a toda la casa con pan, contando a cada uno según su necesidad, incluso a los niños, para que el hambre no quebrara la familia recién reunida. No había pan en todo el país fuera de lo que se distribuía desde los graneros, y la hambruna se hizo gravísima. Egipto y Canaán desfallecían, y la gente acudía a comprar grano. José reunió el dinero que se hallaba en ambas tierras por el alimento vendido, y lo llevó a la casa de Faraón, pues el reino sostenía su vida en esa administración. Llegó un tiempo en que el dinero ya no alcanzó, y los egipcios volvieron a José clamando por alimento, temiendo morir de hambre. Entonces él no los desechó, ni los dejó a la desesperación. Cambió la forma del rescate. Les pidió el ganado, y a cambio les dio pan. Así, por aquel año, el grano fue entregado por caballos, rebaños y bestias de carga, y la supervivencia quedó atada al costo de lo que poseían. Al pasar el año, volvieron otra vez, ya sin ganado y sin recursos. Confesaron que nada les quedaba sino sus cuerpos y sus tierras. Prefirieron ser comprados antes que morir, y ofrecieron campos y vida a cambio de semilla y sustento. José aceptó y compró la tierra para Faraón, y la propiedad del país pasó al rey. La gente fue organizada en ciudades para administrar y repartir con orden en medio de la crisis. No se compraron las tierras de los sacerdotes, porque tenían ración señalada por Faraón, y de esa provisión vivían. A los demás, José les dio semilla para sembrar y estableció una norma. Al tiempo de la cosecha, la quinta parte sería para Faraón, y las 4 partes restantes quedarían para alimento y siembra de sus casas. El pueblo lo recibió como salvación y se sometió, y aquella ley quedó firme en Egipto como orden estable. Mientras Egipto sobrevivía bajo nuevas reglas, Israel habitó en Gosén y allí adquirió posesión. Se multiplicaron y crecieron. Jacob vivió en Egipto 17 años, y la suma de sus días alcanzó 147. Cuando se acercaron los días de su muerte, llamó a José y le pidió fidelidad final, que no lo sepultara en Egipto, sino con sus padres, en la tierra donde reposaban sus huesos. José aceptó, y el anciano hizo que se lo jurara, para que quedara asegurado. Entonces Israel se inclinó desde su lecho, como quien entrega el cierre de su camino con reverencia y descanso. Después de aquellos días, José recibió aviso de que su padre estaba enfermo. Entonces tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y fue a verlo. Cuando se anunció su llegada, el anciano reunió fuerzas. Se incorporó en el lecho, recordó ante él cómo Yahvé se le había aparecido en luz en la tierra de Canaán, y cómo allí le había confirmado bendición. Crecer, multiplicarse, ser congregación de pueblos, y recibir la tierra como heredad perpetua para su descendencia.
Luego declaró que los 2 hijos que José tuvo en Egipto antes de su llegada serían contados como hijos suyos, con derecho entre los hermanos, al mismo nivel que Rubén y Simeón. Lo que naciera después quedaría bajo el nombre de su padre, en herencia dentro de sus tribus. Y, al tomar esa decisión, trajo a la memoria una herida, el camino donde murió Raquel, cerca de Efrata, y el lugar donde fue sepultada, como si ese dolor aún pesara en la distribución de su casa. Al ver a los muchachos, preguntó por ellos, pues la vista se le había apagado con la vejez. José los acercó, y el anciano los abrazó y los besó, con un afecto que parecía recoger generaciones. Confesó que no había esperado volver a ver el rostro de su hijo, y que ahora Yahvé le permitía ver también a su descendencia. José los retiró un poco del regazo del anciano y se inclinó con respeto. Luego los acomodó para la bendición. Puso a Efraín hacia la mano derecha de su abuelo y a Manasés hacia la izquierda, buscando el orden del primogénito. Pero el anciano, sin titubeo, cruzó las manos, puso la derecha sobre Efraín y la izquierda sobre Manasés, aunque este era el mayor. Aquello no fue descuido, sino decisión consciente. Con las manos sobre sus cabezas, pronunció bendición. Aludió a Yahvé que sostuvo a sus padres, y al que lo pastoreó a él toda su vida, y al que lo rescató de todo mal. Pidió que ese nombre quedara sobre los muchachos, y también el nombre de los patriarcas, para que crecieran y se multiplicaran en medio de la tierra. José notó que la mano derecha estaba sobre el menor, y aquello le desagradó, porque veía alterado el orden natural. Intentó guiar la mano del anciano hacia el mayor, como quien procura justicia por antigüedad. Pero el padre no cedió. Reconoció que Manasés también llegaría a ser pueblo y crecería, pero afirmó que el menor sería mayor, y su descendencia llegaría a formar multitud de naciones. Así estableció que, en Israel, se usaría su nombre para bendecir diciendo que Yahvé hiciera a otros como Efraín y Manasés, quedando Efraín por delante. Luego anunció que su muerte se acercaba, pero afirmó que Yahvé estaría con ellos y los haría volver a la tierra de sus padres. Y como gesto final hacia José, le otorgó una porción adicional sobre sus hermanos. Una parte tomada con esfuerzo y conquista, como señal de favor y de destino. Con eso, el anciano dejó cerrada la bendición, como quien acomoda la casa antes de partir. Cuando sintió que su tiempo se cerraba, llamó a sus hijos para tenerlos delante. No fue una reunión de trámite, sino de destino. Quiso declarar lo que les aguardaría en los días venideros. Los juntó como casa completa, para que nadie quedara fuera de aquella palabra final. Al primero le reconoció su inicio, fuerza y primacía, pero también señaló su inconstancia, como agua que no se asienta. Recordó la falta que manchó su honra y declaró que no conservaría la excelencia que pudo haber sido suya. Luego habló de los 2 que caminaron juntos en celo cruel. Nombró su violencia como alianza peligrosa y rechazó su furor, porque había derramado sangre sin medida. Determinó que serían esparcidos en Israel, no como castigo ciego, sino como consecuencia de haber hecho de la espada su lenguaje. Después puso el peso en Judá. Anunció que sus hermanos lo reconocerían y que su mano sería fuerte contra sus adversarios. Lo describió como león que se yergue y se recuesta sin que nadie lo perturbe. Señaló que el cetro no se apartaría de él, ni el mando de entre sus pies, hasta que llegara aquel a quien corresponde y a quien obedecerían los pueblos. También habló de abundancia, vid y frutos, ropa teñida como por la riqueza del vino, ojos vivos y dientes blancos por la prosperidad de la tierra. Mencionó a Zabulón como habitante junto a los mares, como quien vive abierto a caminos y comercio, y con frontera cercana a Sidón. Su lugar estaría marcado por el tránsito de otros y por la entrada y salida de la tierra. De Isaacar dijo que era fuerte como asno de carga, reposando entre límites. Vio el descanso como bueno y la tierra como agradable, pero también señaló su inclinación a llevar y doblar el cuello, aceptando yugo y tributo. Declaró que Dan juzgaría a su pueblo como una de las tribus de Israel, pero también lo comparó con serpiente junto al camino, que muerde al caballo y hace caer al jinete. Y, como quien mira el futuro con mezcla de temor y fe, el anciano levantó su pensamiento hacia Yahvé, esperando salvación. De Gad anunció lucha, tropas lo atacarían y lo presionarían, pero afirmó que, al final, él mismo perseguiría y vencería, como quien aprende a resistir y devuelve el golpe. A Aser lo vinculó con el alimento. Su pan sería sustancioso y produciría delicias dignas de mesa real. En su porción habría provisión, no solo para sobrevivir, sino para honrar.
De Neftalí habló como de cierva suelta, ligera y viva, asociada a palabras hermosas. Lo presentó como tribu de soltura, de movimiento, de gracia en el decir. Al llegar a José, su palabra se extendió. Lo describió como rama fructífera junto a fuente, que se eleva aún sobre el muro. Reconoció que fue atacado por arqueros, lo odiaron y lo hirieron, pero su arco permaneció firme y sus brazos se fortalecieron por la mano del fuerte de Jacob, por el pastor y la roca de Israel. Lo rodeó de bendiciones, de los cielos, de las profundidades, de pechos y vientre, y afirmó que esas bendiciones superarían las de antaño. De Benjamín dijo que sería como lobo arrebatador. Por la mañana devora presa y al atardecer reparte despojos. Así habló a todos sus hijos. Cada uno recibió su parte, conforme a su carácter y a lo que le sería señalado. Les pidió que, cuando muriera, no lo enterraran en Egipto, sino con sus padres. Señaló el lugar con precisión. La cueva que está en el campo de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán. Allí, dijo, habían sido sepultados Abraham y Sara. Allí Isaac y Rebeca. Allí también Lea. Cuando terminó de dar sus mandamientos, recogió sus pies en la cama. Y expiró, siendo reunido con su pueblo, dejando atrás Egipto, pero no la promesa. José se echó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. No fue llanto breve, era el peso de la historia, el reencuentro tardío y la despedida final. Ordenó a los médicos que embalsamaran a Israel, y el proceso tomó su tiempo, según el uso egipcio. Se cumplieron 40 días de preparación, y la tierra lo lloró 70 días, como se llora a los grandes, aunque él fuera hebreo en tierra extraña. Pasados los días del llanto, José habló a la casa de Faraón, pidiendo que transmitieran su ruego al rey. Recordó el juramento hecho a su padre. Debía sepultarlo en la sepultura que él se había cavado en Canaán. No pidió romper el servicio ni abandonar el reino sin permiso. Pidió subir, sepultar y volver. Y Faraón respondió con autorización, que subiera y cumpliera el juramento. José subió para sepultar a su padre, y con él fueron siervos de Faraón, ancianos de su casa y ancianos de la tierra de Egipto. También fueron la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solo quedaron en Gosén los niños, las ovejas y las vacas, para no desamparar el asentamiento. Se lamentaron con ceremonia, y José guardó 7 días de luto. Los cananeos que lo vieron dijeron que era un grave duelo de los egipcios, y por eso aquel lugar fue llamado Abel Misraim, como memoria de un llanto que se escuchó en la frontera. Los hijos de Jacob hicieron conforme a lo que se les había mandado. Lo llevaron a Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, en el campo que Abraham compró para sepultura. Después José volvió a Egipto con sus hermanos y con todos los que habían subido con él, cuando ya habían sepultado a su padre. La casa regresó, pero algo de ella quedó anclado en Canaán, donde reposaba el patriarca. Cuando vieron que su padre había muerto, los hermanos comenzaron a temer. Pensaron que, con el luto terminado, José podría recordar el mal que le habían hecho y buscar pago por los años de dolor que le causaron. Por eso mandaron decirle una súplica, apelando a la última voluntad de su padre, que perdonara la transgresión y el pecado de sus hermanos. Le pidieron que levantara la culpa de quienes habían obrado mal, y añadieron que ahora se reconocían como siervos del Elohim de su padre. Al oírlo, José lloró. Después vinieron ellos mismos, se inclinaron ante él y se entregaron a su palabra. Estaban dispuestos a rebajarse hasta lo último con tal de no perderlo, creyendo que la seguridad solo podía comprarse con servidumbre. Él no permitió que el miedo siguiera mandando. Les hizo ver que no estaba en su mano ocupar el lugar de Yahvé, ni convertir su autoridad en venganza. Entonces les mostró la verdad completa sin adornos. Ellos habían pensado mal contra él, pero Yahvé lo había encaminado para bien, para hacer lo que ya se veía en esos días: preservar vida a un pueblo numeroso, sostener familias enteras en medio del hambre y del derrumbe. No los amenazó ni les cobró, les aseguró que los sustentaría a ellos y a sus niños, porque la provisión no debía romperse por culpa antigua. Con palabras firmes los consoló y les habló al corazón, restaurando lo que el miedo estaba por deshacer. Así permaneció en Egipto con la casa de su padre. Vivió 110 años y alcanzó a ver a los hijos de Efraín hasta la 3ª generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron recibidos como nacidos sobre sus rodillas, como señal de continuidad y de casa establecida. Cuando sintió que su vida se acercaba al límite, José reunió a los suyos con serenidad. No les habló como un hombre derrotado por el tiempo, sino como quien ha visto a Yahvé sostener la historia aun cuando todo parecía roto. Les dijo que él moriría,
pero que la promesa no moría con él. Yahvé habría de visitar a Israel y los sacaría de aquella tierra para llevarlos a la heredad jurada a Abraham, Isaac, Jacob. Así dejó sembrada la esperanza donde la familia podía volver a afirmarse. Luego los hizo jurar con solemnidad. No pidió riquezas ni memoria en palacio. Pidió pertenecer, aún después de muerto, al camino de su pueblo. Les ordenó que, cuando Yahvé los visitara y los hiciera salir, tomaran sus huesos y los llevaran con ellos. Era una señal clara. Egipto había sido refugio, pero no destino. La promesa era su verdadera tierra. José murió a los 110 años. Fue embalsamado y puesto en un ataúd en Egipto, como era costumbre en aquella tierra. Y allí quedó, un cuerpo guardado, esperando movimiento. Un ataúd que no era punto final, sino testimonio. Porque con su muerte no se cerró la historia, se cerró un libro. Génesis terminó con Israel en tierra extraña, pero no abandonado. Con provisión para el presente y promesa para el futuro, aguardando el día en que Yahvé visitara a su pueblo y lo llamara de regreso. Oración guiada. Señor, danos un corazón que sepa perdonar sin ingenuidad, recordar sin quedar atado y obedecer sin temor. Sostén a quienes hoy viven hambre de pan, hambre de paz y hambre de esperanza. Guarda nuestras familias de la división, líbranos del juicio rápido y enséñanos a hablar verdad con misericordia. Y así como guiaste a Israel en tierra ajena, guíanos también a nosotros, para caminar con fidelidad hasta que se cumpla lo que has prometido. Amén. Génesis termina con un ataúd en Egipto y una promesa en pie. Termina con lágrimas, sí, pero también con dirección. José no dejó como herencia un trono, sino una certeza que Yahvé visita, sostiene y conduce, aun cuando el futuro parezca detenido. Y en el próximo episodio, esa familia ya asentada en Egipto comenzará a enfrentar una nueva etapa, el tiempo en que la memoria cambia de manos y la promesa será probada en otra forma. Continuamos con el inicio del Éxodo, donde el pueblo crecerá y la historia avanzará hacia la liberación. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.